y no lo han hecho todavía, pero en general están bien. Más al final voy a hacer hincapié en los errores que han tenido, porque la clase de hoy me gustaría que fuera de repaso, ¿sí? Ya que nosotros tenemos una materia que es anual, entonces esta segunda parte, en definitiva, se continúa con lo que lo que hemos visto antes. Entonces, es importante que podamos saber un poco cuáles fueron los temas que trabajamos, ¿sí? Lo primero que vimos, si se acuerdan, si tienen los apuntes, fue un poco algunas consideraciones en torno a la comunicación, ¿sí? Entonces, hablábamos de que la comunicación tiene que ser homogénea, tiene cierta intencionalidad, hablábamos también de que se da en una red de personas, entonces tenemos la cuestión intrarred, o sea, todo lo que está dentro de la misma red, y la cuestión interredes, que sería entre un mismo grupo que está comunicando y otro. Hablamos también un poco de algunos conceptos o elementos que incluye, por ejemplo, Aristóteles en la comunicación, diciendo que teníamos un orador, que correspondería al emisor, un mensaje y un auditorio, que correspondería al receptor, ¿sí? Así que, en ese sentido, eso como para ubicarnos con cuestiones muy introductorias, ¿sí? Lo interesante de esto no era quedarnos en eso, sino justamente que yo les había propuesto que el enfoque que usan en la materia tenía que ver con la perspectiva de una profesora contemporánea que ha fallecido hace pocos años, de acá de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Estela Salva, que es el material soporte o teórico que trabajamos todo el cuatrimestre, ¿sí? ¿Quién se acuerda o me puede decir, por lo menos rápidamente, qué nociones trabajaba? Profe, ¿es lo de Jacobson? Gracias. Parece que se le cortó a la profesora. No sé qué pasó. ¿Me siguen escuchando? Sí, Ahí sí, ahí sí. le pregunté si era lo de Jacobson. Sí, eso es una de las cosas. Ah, Pero antes de eso, Lo significante, las cosas significantes. muy bien. Estela Salva nos propone un concepto nuevo y distinto porque va a hacer referencia a la semiótica como una práctica significante. ¿Qué era la semiótica? Decíamos que era esa disciplina o esa especialidad que se ocupa de estudiar los signos, ¿sí? Yo en un práctico les había pedido que rastrearan, por lo menos brevemente, algunos autores en relación a la semiótica y qué aportes habían realizado, ¿sí? Entonces, me pusieron, por ejemplo, a Saussure, a Peirce, a Barthes, a Humberto Eco, ¿sí? Eso era solamente para que ustedes se ubiquen en que la semiótica es una ciencia que ocupó su lugar y que en definitiva tuvo un auge importante en lo que fue el siglo XX con el tema del giro lingüístico, ¿sí? Pero desde la materia, el interés no está puesto en la semiótica en sí, sino en la apuesta que hace Salva de entender que la semiótica se puede pensar justamente, como dije recién, como una práctica significante, ¿sí? Y desde esa perspectiva es que nosotros tenemos o nos encontramos ante un nuevo concepto propuesto por la autora, que es el concepto de fenómeno significante, ¿sí? ¿Qué era un fenómeno significante?
Usted era como algo que impactaba. Por ejemplo, usted había dado como ejemplo la caída de las Torres Gemelas o esto mismo del coronavirus. Bueno, sí, más que impactaba, vamos a definir que entendemos por fenómeno, recuerden que la palabra fenómeno significa manifestarse. O sea, viene el griego phainon, todo aquello que se manifiesta o que aparece en una situación determinada o contexto determinado y que adquiere una significación específica. ¿Sí? Entonces, yo podía hablar del coronavirus, podía hablar, está muy bien, como quieran, de la caída de las torres, podíamos hablar también de cuestiones más de clima, si yo hablo de un tsunami, si hablo de un viento sonda, si hablo de un terremoto, ¿sí? O incluso lo podíamos entender desde cuestiones más sociales como una protesta, una manifestación, una marcha. Y también lo podíamos pensar desde cuestiones más económicas, si yo hablo de hiperinflación, corralito, etcétera, son cosas que en un contexto específico adquieren un significado determinado, ¿sí? En su momento yo les pedí que pensaran ejemplos. Bueno, ahora, como eso ya está evaluado, ahora les menciono yo los ejemplos. Pero para que se ubiquen, ¿sí? Esta idea es importante porque es eso, es pensar la comunicación desde otro lugar, ¿sí? Y no del clásico esquema, que también lo vimos, pero nos corremos un poco de algunos parámetros, patrones más estandarizados y más antiguos, ¿sí? Estamos dando de ver una perspectiva totalmente contemporánea, ¿sí? O actual. Bien. Lo otro que decíamos es que yo podía hablar de significar y comunicar, en el sentido de que efectivamente no son lo mismo, ¿sí? Pero que a su vez hay una relación o una implicación. ¿Cómo podría yo definir el término comunicar? Y como hablar, o sea, informar a alguien algo de lo que uno quiera referirse. Ejemplo, si yo quiero comunicar una noticia, explico qué tipo de noticia, de dónde proviene y bueno, algo así. ¿Puede ser? Sí. Cuando yo La, digo, la a comunicación ver, ahí estoy tenía escribiendo por tres... el chat también. Yo puedo decir que efectivamente estoy comunicando algo, pero no siempre quiero significar algo, ¿sí? O lo podría pensar también incluso al revés, si quisiera, que es justo igual una de las cosas que se pone en duda en el apunte. Por ahí no siempre que yo quiero significar algo estoy efectivamente comunicando, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que era interpretación? Decíamos, por ejemplo, un detective, ¿sí? En el caso de un detective que sigue huellas o rastros, bueno, lo que está haciendo ese detective o ese policía es interpretar ciertos indicios que lo pueden llevar a una determinada conclusión o a una determinada afirmación de cierto hecho. ¿Sí? Bien. Después sí, pasamos un poco a lo que eran los dos esquemas de la comunicación. ¿Sí? El esquema tradicional o clásico, que ¿cómo se llama el autor que lo propone? Shannon. Shannon, muy bien. Que tenemos, que es el que conocemos todos, tenemos 6 elementos. Un emisor, ¿sí? Un mensaje, un canal, un código, un receptor y un feedback. Es decir, hay una retroalimentación de parte del receptor hacia el emisor. Y por otro lado, tenemos un esquema un poco más complejo, que es el esquema propuesto por Jacobson, ¿sí? Que yo les decía que la idea de ver dos esquemas no es
polarizar en el sentido de, bueno, uno es mejor que el otro, es ver que se puede hacer la comunicación desde otro lugar, ¿sí? Porque, ahí me voy a están escribiendo, porque Jacobson, lo que se va, digamos, lo que le va a interesar a Jacobson es pensar un poco la cuestión de las funciones del lenguaje. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que no nos vamos a quedar solamente con esos elementos, que además algunos los cambian, sino que a cada elemento Jacobson le va a atribuir una función determinada, ¿sí? Entonces, qué funciones teníamos? Si eran 6 elementos, vamos a tener 6 funciones. ¿Cuáles eran? La emoción, La función emotiva, muy bien. la poética, Poética, referencial, referencial, fática, fática, metalingüística metalingüística, muy bien. y la conativa. Conativa, muy bien. Entonces, lo interesante de la apuesta de Jacobson es que él lo que hace es dar un giro nuevo a la cuestión clásica del lenguaje, ¿sí? Entonces, ese esquema tradicional adquiere otra significancia, otro sentido, porque a él le va a interesar no tanto los elementos, sino más bien la función que efectivamente cumple cada elemento, ¿sí? Por eso hablamos, 6 elementos, hay 6 funciones, ¿sí? ¿Hasta llegamos bien? ¿Se van Bien. acordando? Profe, una pregunta. ¿Cuál fue el último trabajo que hicimos? No lo recuerdo bien. El último trabajo que hicimos era el de comparar un cuento con un horóscopo, con un artículo. Ah, bien. Bien, bien. Ya enseguida vamos a hablar de eso. Bueno, después, ¿qué más trabajamos? Después de los esquemas de comunicación. Los fenómenos, los autores principales de la semiótica. Eso antes. Ya dije recién. Trabajamos un esquema específico del autor Verón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que hablaba de Más o menos. como 3 pasos dentro del proceso comunicativo. La producción, la circulación y el reconocimiento. Bien, consumo de reconocimiento. Bien, entonces, un modo de entender la comunicación, justamente, podía ser o puede ser a partir de ese modelo propuesto por Verón, en el que justamente teníamos 3 momentos o 3 pasos. Yo les decía que en el caso de Verón, hablar de 3 pasos es algo más metodológico, porque en sí, en el proceso comunicativo, se dan las 3 cosas juntas, ¿sí? No es que el paso aislado el paso 1 está completamente aislado del 2, y el 2 del 3, y el 3 del 1. No. Sino que entre los 3 forman un todo, ¿sí? Pero, metodológicamente, o para decir a nivel más explicativo, que sea más sencillo, se puede separar en una triada para pensar que eso, que tiene como diferentes momentos o etapas, ¿sí? Bien, después de qué comunicación hablamos, porque los esquemas que estamos trabajando, sea Shannon, sea Jacobson, estamos hablando de la comunicación interpersonal, es decir, entre personas. Ahora, ¿qué otros tipos, si yo quisiera, de comunicación podríamos pensar? Creo que positivo es más al final, antes. No, Estamos mucho antes. no. No tiene que ver con la comunicación en los tiempos de Internet, ¿cierto? Sí, porque una de las cosas que trabajamos fue el tema de la comunicación mediática. ¿Recuerdan? Que yo decía, ¿en qué sentido es mediática?
Sí, ahí está, lo de broadcasting, narrowcasting, bien. Cuando yo hablo de comunicación mediática, podía tener como dos características principales. Por un lado decíamos la cuestión de la unidireccionalidad, en el sentido de que al ser mediática, y tiene que ver con los medios masivos de comunicación, el mensaje que transmite es para una red amplia, ¿sí?, de audiencia. Entonces, en ese sentido decimos que la comunicación mediática es unidireccional. ¿Por qué? Porque no necesariamente hay un feedback como ustedes y yo que ahora estamos hablando, ¿sí? Yo les pregunto algo y me contestan. En ese sentido decimos que es unidireccional, ¿sí? Es de los medios hacia el mundo. Y por otro lado, decíamos que también de la mano de esa idea de que hay una única dirección, se habla de una dessubjetivación. ¿En qué sentido? Y en que efectivamente yo no estoy pensando en cada sujeto individual, en Daniel, en Abril, en Sebastián. Estoy pensando en los alumnos, estoy pensando en las adolescentes, estoy pensando en los que les gusta el rock, ¿sí? Hay como cuestiones más estereotipadas, entonces la dirección va enfocada ahí. Yo les decía, por ejemplo, las publicidades. Hay publicidades que tienen cierta, la mayoría, ¿verdad?, están apuntadas a un determinado público, ¿sí? Bueno, cuando yo pienso en ese público, lo pienso en general, no pienso en cada individuo, incluyo ese grupo. Por eso es como les digo, bueno, vamos a pensar en los futbolistas, en todos, no pienso en Messi, ¿entienden? Por eso decimos que la comunicación mediática efectivamente es o será una especie de desubjetivación. O sea, el sujeto se corre un poco del lugar, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahí me están escribiendo este tipo de grupos. Claro. O sea, es decir, no pienso en el sujeto como sujeto individual, sino que pienso más a nivel grupal. Y eso supone ciertos estereotipos, ¿sí? A ver, si bien yo les decía que hoy por hoy hay muchos estereotipos que están cuestionados, que están siendo también como revisados, incluso en el ámbito de los medios y de la publicidad, pero la idea es eso, pensar, no en individual, sino que está dirigido hacia alguien o hacia un grupo en general, ¿sí? Después, ¿de qué otro tipo de comunicación hablamos? Además de la comunicación mediática. La tradicional, ya lo dijimos. Sí, o interpersonal. ¿Se acuerdan? Fíjense en los apuntes. Después de la comunicación mediática trabajamos otro tipo de comunicación. Que tenía que ver también con la, ahí sí, ya más con la cuestión informática, multimedial. La comunicación interactiva. Interactiva, sí, bien, así decíamos, porque nos estamos basando en la teoría de Salva. Lo que él llama comunicación interactiva, que tiene que ver con qué, una interacción entre quién, o entre qué y qué. Entre el hombre, la máquina, entre el hombre y una máquina. Bien, entre el hombre y una máquina, ¿sí? Y después también se podía dar que, por ejemplo, el caso de los juegos en red, que hay muchas personas que efectivamente están conectadas entre ellas a una máquina distinta, ¿sí? Por eso se habla de interactiva, una comunicación interactiva. Pero tiene que ver con todo esto y con el progreso, por supuesto, de la informática. Ojo que el término interactivo no quiere decir que, o sea, no está entendido como una interacción, como yo les decía, entre ustedes y yo, algo charlado. Sino es eso, es pensar, bueno, con el aporte de la tecnología, ¿sí?, y de Internet, que se pueden hacer un montón de cosas, cambia la comunicación. Entonces, efectivamente, pasa esto, es una comunicación entre un sujeto y una máquina, o muchos sujetos que están conectados en red en muchas máquinas, ¿sí? O un sujeto que está conectado con otro
en otra parte del mundo. Eso es gracias a la cuestión de la tecnología. Antes la comunicación, por supuesto, era otra y habían otras variantes en juego, ¿sí? Bien, ¿qué más trabajamos? Lo que era cuento, artículo y horóscopo. Sí, antes de eso. El concepto de interfaz, Eso, muy bien. que Scolari considera que toda interfaz produce Bueno, a ver, sentido. ya que lo han mencionado. Muy bien. Entonces, fíjense, hay una producción de sentido, es decir, tienen una cuestión de significancia también. No se hacen porque sí. Hay un sentido que se está comunicando o dando a entender. Bien, ¿qué más? La Después, hipertextualidad, Bien, bien. ¿Qué significa? que es una combinación de muchos factores que se trabajan signos no verbales eh, y va más allá de la oralidad. Bien. Yo puedo hacer referencia a que hay como un cambio de paradigma. Ya no hablo de texto en el sentido de el texto escrito clásico, sino que hablo de hipertexto o hipertextualidad, como bien decíamos, que tiene que ver con esto. Hay una apertura hacia otros modos, ¿sí? Entonces se da que no solo lo escrito, sino que se da también lo musical, lo audiovisual, lo gráfico, ¿sí? Se ponen en juego muchas herramientas juntas que dejan de lado el texto. y Vuelvo a ahí Van insistir. der Dorpe sostiene que el usuario no es mero observador, sino que también es un operador. O Bien, sea, exactamente. El usuario como operador. como que interactúa ahí, no es que solo está ahí. Exactamente, claro. Es eso. Es interactivo porque no tiene una actitud pasiva, sino que justamente en algún punto está teniendo cierta acción, ¿sí? Por eso hablamos, ahí también se puede hablar de sujeto. Y el concepto de sujeto, que por eso trabajamos en problemática, pero para que se ubiquen, el sujeto en gramática, ¿quién es? El que realiza la acción. Si yo digo que el cartero entregó una carta en la casa, el sujeto es el cartero, porque fue efectivamente el que realizó la acción, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. Se piensa en una cuestión más activista o activa de parte del operador y no en una cuestión pasiva de que está sentado y nada más, ¿sí? Lo que quería aclarar es que cuando digo que en la comunicación interactiva, en esta época de tecnología, hay una hipertextualidad, eso no implica que necesariamente haya un olvido, entre comillas, un texto. Un examen es un texto, el horóscopo es un texto, un artículo diario es un texto, ¿sí? Pero lo interesante es que en realidad antes era como el único modo de comunicación y ahora tenemos otras herramientas, ¿sí? Nuevas. Hay alguien puso que se me corta. Profesora, ¿podría repetir de nuevo lo que dijo porque se Pero entrecortó estamos todo? andando bien. Estaba diciendo, bueno, acá me figura conectado bien, espero que no haya problema. Les estaba diciendo que hablar de Se le hipertexto corta, profe. no quiere decir que el texto se deja de las otras herramientas que acompañan a la cuestión escrita o textual, como es un audio, como es un video, como es la música, ¿sí? Como es un gráfico. ¿Ahí se escuchó bien? A veces como que se le entrecorta un poco, profesora. Bueno, si no igual, después podemos revisar alguna cosa si no se entiende. Bueno, sigo. ¿Qué más trabajamos después?
Hablamos un poquito de la multimedialidad. Sí, que estábamos trabajando recién. Sí, y de lo potencial. Bueno, eso, la cuestión de posibilidad. ¿Y después qué tema vimos? Ahora sí, ya pasando al último tema. Vimos unos autores, unos escritores que son Cesar Wittgenstein, John Lawrence Austin. Bien, trabajamos un poco la filosofía del lenguaje muy rápida para entender que en esos autores se apoya la cuestión de la pragmática, ¿sí? Que es propia del siglo XX. Entonces vimos a Saussure, o a Chomsky, a Wittgenstein, a Austin y a Searle, ¿sí? Muy rápido cada uno, porque les dije que la idea no era que fuera filosofía pura, sino para que nos sirviera para entender cómo está pensando el lenguaje en ese momento, ¿sí? Y lo último que trabajamos fue el tema de una introducción a los tipos de texto, que en eso fue el trabajo práctico 3 que tuvieron que hacer, ¿sí? Yo les pedía que compararan con un cuadro, un artículo de un diario, un cuento, un horóscopo y una historieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos, en definitiva, me están comunicando algo, son herramientas de cómo. Hay gente que en el trabajo práctico, o sea, están aprobados, pero ¿qué pasa? El punto 2, por ejemplo, que yo les pedía un artículo, que ustedes me pusieran el título, el subtítulo, el tema, la hipótesis, lo que ha hecho es poner a todos los elementos. Me ha puesto un cuento, me ha puesto un artículo, me ha puesto una historieta y un horóscopo. La consigna era que ustedes pudieran, en el punto 1, comparar los 4 elementos juntos. En el punto 2, que ustedes pudieran ver un artículo y un poco desglosarlo, analizarlo, ¿sí? Entonces, quienes tienen menos nota es porque efectivamente el punto 2 no han entendido lo que tenían que hacer, ¿sí? Entonces, no está del todo mal, porque hay una parte que está bien, pero la consigna como tal no se ha podido interpretar, ¿sí? Pero en general no han tenido problemas. Lo que me interesaba de esto es que ustedes pudieran efectivamente ver que cada herramienta que se me presenta me comunica de una u otra forma, sea más o menos extensa, con un lenguaje más formal o más informal, si está dirigido a un público específico o a todos, etc. Y nos servía como una introducción a lo que serían los tipos de texto, que es todo lo que vamos a trabajar en esta segunda parte del año. ¿Cuál es el tipo de texto que ya mencionamos en la primera parte? ¿Cuál era? Profesora, ¿puede repetirlo otra vez? Que no sé texto. lo que acaba Se de le decir. corta, profe. ¿Me escuchan? Expositivo. Expositivo, muy bien. Hablamos del texto expositivo. ¿Qué características tenía un texto expositivo o tiene? Eran 4. Es informativo. Todo texto expositivo tiene un predominio de razones enunciativas. El texto expositivo Bien. utiliza ¿Y la oraciones tercera enunciativas? persona. Los verbos están conjugados en modo indicativo y tiene registro formal. Creo que se le cortó. Sí, sí, me parece que se... ¿Me escuchan, chicos? Sí, se Sí, escucha, sí. pero Entre nosotros sí, a Se la escucha profe. bien. entre Sí. nosotros. Parece Ah, que la profe murió. pensé que era mi Parece que, internet, boludo. no, parece que la profesora. El internet de la profe. Ah, sí, verdad, verdad.
capaz que sacándole el video funcione un poco Ah, eso, ahí está, mejor. se le Ahí se terminó cortó del cortando. todo. Ajá. Sí, sí. Una pregunta, ¿a ustedes dónde les pasó la nota a la profe? Porque no encuentro mi nota. No, todavía no la pasa, dijo que le iba a pasar Ah, ahora en bien. Todavía no clase. la... Mm. Ahora sí se me cortó, no sé qué pasó. Profe, capaz Bueno, que si saca el video, le consume menos internet, entonces no se le corte. Le consume menos datos. sí, pero me Sí, están grabando. sí, sí. Ya termino igual porque tenemos que pasar a otra clase y quiero tomarme unos minutos para tomar agua. Les aclaro esto último y ya vemos en problemática cómo nos va. La idea de eso era que ustedes pudieran introducirse en lo que es un texto expositivo. Y yo les pregunté cuáles son las características de un texto expositivo. Me estaban diciendo la primera, que hay oraciones enunciativas. Es decir, que justamente me dicen algo, me enuncian, de ahí viene el nombre. ¿Qué más? Utiliza tercera persona, ¿Qué los otra Y verbos. está en el característica modo tiene? Muy indicativo. bien, usa la tercera persona, ya sea singular o plural. Usa el modo indicativo, muy bien, que no es el que conocemos todos, no es ni el subjuntivo ni el imperativo. Y por otro lado, el registro es Formal. formal, muy bien. Bueno, entonces, ¿está entendido y recordado lo que hemos trabajado en el primer cuatrimestre? Sí. Sí, Bien. Más o Entonces, menos. la semana que viene ya continuamos con lo que es texto positivo, ¿sí? Corto un rato para tomar agua y enseguida empezamos con problemática. Profesora, una consulta. Las notas, ¿por dónde las pasarían las notas de los prácticos? Sí, acá las tengo. Si me quieren preguntar por privado, se las mando por privado, si no les saco una foto, pero acá las tengo. y Ah, si las dice ahí, o no. que le saque una foto, así nadie le va preguntando. Bueno, Claro, sáquele Dígalo. una foto y mándela, o dígala ahora, terminan las sí. clases, termino otra clase y les saco una foto. Ahí se quedan tranquilos. Qué maldad. Bueno, vamos enseguida. Problemática sería una materia nueva, chicos. Sí, es del segundo semestre. Ah, ok. ¿Será difícil? Ah. No, No, no. la verdad que ni idea. Y por el nombre dice problemática, debe ser. Sí, Igual, la hagámoslo. tiene primero y tercero, ¿no? O sea, es raro. Ajá, decía primero y tercero, ¿cómo será? O es una materia nueva de la carrera, o no sé. Chicos, ¿alguien tendrá por esas casualidades que me pase los prácticos del 2, no, del 3 al 6? ¿Cuántos son los que han dado en lógica? Porque yo estoy medio Lo atrasado mismo le con iba a lógica. preguntar a los chicos. Si alguien tendrá los prácticos del 3 al Si lo 6. puede dejar en el chat de WhatsApp. Creo que en lógica estamos todos para atrás. Así que no sé si nos A podríamos. mí me está costando una banda, lógica. Pasa que lógica es enroscado. Yo lógica la tuve en abogacía y sinceramente es un perno. No sé por qué no No, yo nunca es tuve un y perno. la verdad es que Estamos igual, Iván. no. Parece que yo no es que hice todo mal, pero no he llegado a una nota, no he desaprobado, pero tampoco es que me ha ido bien, porque el profesor siempre ha sido el que ayuda. Claro, sí, el profesor es re buena A mí onda, también dando me ha puesto una en mano. todos 8. Por eso si alguien puede pasármelos, los prácticos, o pasarlos al grupo, así no lo pido por ahí, el profe no me marca como... Ahí Yo los tendría estaba que viendo, justo en buscarlo. prácticos de lógica.
si quieren los pasos, no sé si lo mío está completo. Bueno, sí, Lo- es verdad. Si Vos no está pasalos, completo, así yo me mejor. ubico cómo son, porque yo tengo un desorden en mi carpeta para ser realista. Tengo que ordenarlo. Bueno, pero no es parámetro de mucho. Aviso por Bueno. las dudas, porque también No, puedo sí. estar media perdida. Mira, mientras estén los prácticos como para realizarlo, no hay problema. O sea, si calculo, así no nos retan A donde si no está están el igual. profe. Iban a No, en mandar realidad donde no solo está. son los prácticos, sino que en las clases ha estado dando mucha ejercitación, que creo que también lo consideraba como práctico, me Claro. parece. Entonces ahí es como que estoy un poco perdida, tal vez me falte algún práctico en sí. Claro, yo estoy igual. Eso es lo que me estaría pasando. Yo estoy viendo Y hay los mucha videos ahora del ejercitación que profesor. yo la he hecho, pero no le he mandado foto al profe. Y no sé si eso va con nota. ¿A qué grupo lo paso? ¿Al de la siesta o a Sí, al otro? de la siesta. Hay un Porque me grupo de parece que la acá estamos siesta. los dos grupos. ¿Cuál es el grupo de la Ah, siesta? no está el chico este. ¿Me podrían agregar, por favor? Les paso ¿Cómo es tu el... nombre? Daniel Vicia. Te paso el número escrito por acá, por el chat de acá. Es el grupo de la siesta. No sé si vos estás en la siesta o en el vespertino. No estoy en el vespertino. Pero prácticamente los han unificado, si están todos, Ajá, estamos todos unidos ahora. por eso, Excepto los viernes, creo que está todo unificado, sí. Sí, sí. te paso mi número.